La aguja del sastre. Una historia de honor y venganza en el corazón de Madrid. ¿Qué harías si descubrieras que la persona a la que humillaste tiene más poder en la sombra de lo que jamás imaginaste? ¿Serías capaz de enfrentar las consecuencias cuando las costuras de tu vida perfecta empiezan a descoserse? Madrid, la majestuosa capital española, no solo es una ciudad de palacios imponentes y plazas vibrantes, sino también un laberinto de secretos, conexiones y deudas invisibles. En este crisol de tradición y modernidad, Thomas Scott, un madrileño de pura cepa, se creía el rey de su propio castillo, el epítome del éxito. Con una oficina en la codiciada Torre Picasso, con vistas panorámicas de la Gran Vía y la Sierra de Guadarrama, y una vida que, según él, era la envidia de todos, acababa de deshacerse de su vieja vida con una eficiencia clínica. Su divorcio estaba sellado, y en sus propias palabras, había arrasado. Se había quedado con el ático de lujo en el barrio de Salamanca, los millones en el banco y, sobre todo, su orgullo intacto. Thomas, con una sonrisa de suficiencia que rozaba lo obsceno, se jactaba ante sus colegas y amigos de cómo había burlado a su tranquila y artística esposa, Naomi, y a su simple padre, un sastre de barrio. Pero Thomas, en su embriaguez de victoria, cometió un error fatal, un error monumental que, en el sofisticado entramado social de Madrid, era más grave que un crimen. Se olvidó de preguntar qué hacía realmente el padre de su exesposa. Lo consideraba un simple sastre, un remendador de pantalones. Qué equivocado estaba. Ese error estaba a punto de costarle todo. El aroma de la victoria era rico, terroso y añejo, de 25 años. Thomas Tom Scott hizo girar el líquido ámbar en su vaso de cristal, la base pesada, una sensación satisfactoria en su mano. El tintineo del hielo y el suave murmullo de autofelicitación llenaban el exclusivo bar de madera de caoba del Círculo Ecuestre, un club privado en el corazón de la Milla de Oro de Madrid. Las cuotas de membresía eran el precio de un Maserati, pagadas anualmente, por supuesto. Un privilegio para unos pocos elegidos. «Por el vencedor», balbuceó Pablo Díaz, su rostro enrojecido por el Rioja. Pablo era director general en Capital Ibérica, la misma firma de capital privado donde Tom era un vicepresidente en ascenso. «En serio, Tom, has hecho una jugada maestra. Escuché que el abogado de los tiburones, Mateo Vázquez, manejó el decreto». Tom dio un sorbo largo y lento. Dejó que el silencio se instalara, una pausa teatral que había perfeccionado en las salas de juntas. «Vázquez es un tiburón, pero un tiburón necesita una buena presa», sonrió, dejando el vaso. «Y Naomi, Dios la bendiga. Ella y su familia llevaron un cuchillo de plástico a un tiroteo». Pablo soltó una carcajada áspera. «No, en serio. Cuéntamelo de nuevo. ¿Cómo te las arreglaste para quedarte con el ático de la Castellana? Pensé que Madrid era un estado de 50-50. «Lo es», dijo Tom, inclinándose, su voz bajando a un susurro conspirador. «Si eres lo suficientemente tonto como para declarar todo. Mateo y yo creamos los fondos offshore hace 2 años. Sobre el papel, mis ingresos eran 1/3 de lo que realmente son. Naomi, pobre, ella no sabe la diferencia entre un fondo de inversión y un billete de autobús. Solo pinta. Ella confía». Dijo la palabra confía como si fuera una enfermedad. «¿Y su abogado, el que contrató su padre?» Tom soltó una carcajada plena y arrogante. «Algún don nadie de lavapiés, un defensor público,
Probablemente cobra por horas y acepta pagos en pan de calabacín. Estaba completamente superado. Lo ahogamos en papeleo, solicitudes de descubrimiento, aplazamientos. Se estaba ahogando. ¿Y el padre?, preguntó Pablo, haciendo una señal al camarero para otra ronda. ¿Cómo se llamaba? Lorenzo. Lorenzo Russo. Tom casi escupió el nombre. El viejo aparece en el juzgado con un traje que... Vale, probablemente fue bonito. En 1985. Es un sastre, Pablo. ¡Un sastre! Se dedica a coser pantalones. Y me miraba con esa mirada. Tom imitó una mirada de tranquila decepción. Como si yo fuera el fracaso. ¿Yo? ¿Qué esperaba?, dijo Pablo, tomando su nueva bebida. Su hija se casó con un león. Tienes suerte de que no le hayas quitado más. Tomé exactamente lo que gané, dijo Tom, su voz endureciéndose. Yo construí esa vida. Compré esa casa, mi dinero, mi trabajo. Ella era solo una decoración. Y cuando la decoración se astilla, la reemplazas. Miró su teléfono. El correo electrónico final de Mateo Vázquez había llegado hacía una hora. La tinta estaba seca. La casa era suya. Las cuentas de corretaje principales eran suyas. Incluso había logrado quedarse con la colección de arte, argumentando que eran bienes gananciales comprados con sus ingresos, no creaciones de su aficionada esposa. Le había concedido a Naomi un mísero pago único, apenas lo suficiente para parecer magnánimo ante el juez, pero no lo suficiente para que ella estuviera cómoda jamás. «Entonces, ¿cuál es el primer paso?», preguntó Pablo. «Ahora tienes el piso de soltero definitivo». Tom apuró su vaso. «Primero, un fin de semana largo en Marbella para celebrar la nueva estructura corporativa. Luego, creo que haré cambiar las cerraduras del ático de la Castellana. De nuevo, solo para asegurarme». «Eres un hombre frío, Thomas Scott». Tom comprobó el reflejo de su reloj de 15,000 euros en el espejo del bar. Se enderezó la corbata. «No, Pablo, solo soy un ganador. En este mundo, o eres un ganador o eres el tipo que cose los pantalones del ganador». Arrojó una tarjeta American Express negra sobre la barra. «Las rondas corren por mi cuenta. Esta noche celebramos el arte del trato». Se sentía invencible. Se sentía intocable. Había superado a su esposa, a su inútil abogado y a su tranquilo padre. El remendador de hilos había ganado. «Tungtak Hansa, Sitia, ¿crees que Tom tiene razón? ¿Es este un mundo de ganadores y perdedores? ¿O hay algo más en juego que el dinero y el orgullo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño piso de alquiler en el bohemio barrio de La Latina, Naomi Russo empacaba lo poco que le quedaba en una caja de cartón. Sus manos estaban manchadas de pintura acrílica, sus ojos rojos por una semana de llanto. Pero las lágrimas finalmente se habían detenido. Estaba simplemente entumecida. La caja era pesada. Tropezó, y una pequeña foto enmarcada cayó al suelo. El cristal se hizo añicos. Era una imagen de ella y Tom, hace años, en la universidad. Felices, ingenuos, enamorados. Una lágrima que no sabía que le quedaba trazó una línea a través del polvo de pintura en su mejilla. La puerta principal se abrió. Naomi. Era su padre, Lorenzo Russo. No vestía un traje viejo. Llevaba una camisa blanca sencilla y perfectamente planchada y pantalones oscuros. Sostenía 2 bolsas de la compra. Miró el cristal roto, luego el rostro de su hija. No dijo, «te lo dije». No maldijo a Tom. Simplemente dejó las bolsas, se acercó y muy cuidadosamente comenzó a recoger los trozos de cristal más grandes con sus manos callosas y firmes. «Papá, yo
La voz de Naomi se quebró. Él ganó. Lo tomó todo. Lorenzo Russo hizo una pausa. Miró su mano, el fragmento afilado que descansaba en su palma. Cerró los dedos a su alrededor. Sus nudillos se pusieron blancos. Ni siquiera se inmutó. No, Caramilla, dijo, su voz tranquila, pero con una textura ronca que ella no había oído en años. Él no ha ganado, solo ha transaccionado. ¿Qué significa eso?, susurró ella. Él se puso de pie y miró por la ventana, hacia la bulliciosa calle. Significa que él cree que el mundo es sobre dinero, sobre lo que está escrito en papel. Él no entiende. La moneda. Papá, no entiendo. No tienes por qué, dijo Lorenzo, volviéndose hacia ella. Le apartó suavemente el cabello de la cara. Solo tienes que descansar y luego tienes que pintar. El resto es solo administrativo. Tom Scott, ebrio de whisky y ego, se rió tan fuerte en el círculo ecuestre que el camarero hizo una mueca. No tenía idea de que, 40 calles al sur, un sastre acababa de decidir tomar una medida. La sastrería de Lorenzo Russo no estaba en un lugar que uno esperaría. No estaba en la Gran Vía. No estaba en un reluciente rascacielos. Estaba en una calle tranquila y empedrada en un rincón olvidado de la Latina, una calle que parecía existir fuera del tiempo. El letrero era simple: pan de oro sobre cristal negro. Russo e hijos. La parte de hijos era un legado. Lorenzo era el último de su estirpe. La sastrería en sí olía a tiza, madera vieja y lana al vapor. Rollos de telas anacrónicas, tweeds gruesos, pura vicuña, sarga de 20 onzas, estaban apilados en estantes de caoba oscura. No había caja registradora, solo un pesado libro de contabilidad encuadernado en cuero sobre un atril. Durante 3 días después de que el divorcio se finalizara, Lorenzo no hizo nada extraordinario. Atendió a sus clientes, tomó sus medidas, bebió su café expreso matutino y leyó El Expansión. Era un hombre de paciencia profunda, casi religiosa. Sabía que la venganza, como un buen traje, no puede ser apresurada. Requiere un patrón, un corte cuidadoso y puntadas precisas y deliberadas. El cuarto día, un miércoles, llegó su cita de las 11:30. El juez Arturo Montero, jubilado de la Audiencia Provincial de Madrid, entró en la sastrería. Era un hombre de unos 70 y tantos años, con una espalda recta como un mástil y un rostro que parecía tallado en granito. Era el presidente de la Junta del exclusivo Club de Campo Villa de Madrid. Lorenzo, bramó el juez, su voz aún conservando la autoridad de la sala de un tribunal. Juez, dijo Lorenzo, inclinando la cabeza. Estaba ayudando al juez a quitarse el abrigo. ¿Está bien? Bastante bien. Este tiempo húmedo es mortal para la cadera. Montero se acomodó en una gastada silla de cuero. Pero no estoy aquí por el tiempo. Estoy aquí para la prueba de mi traje para la boda de mi sobrino, ¿verdad? Lorenzo recuperó una chaqueta de cena a medio terminar de una mesa de trabajo. La sostuvo. El forro de seda que solicitó ha llegado. ¿De cómo? Mientras Lorenzo comenzaba la prueba, sus manos moviéndose con la economía de un experto, los hombres hablaban como siempre lo hacían. Esta sastrería era un confesionario. Hombres como el juez Montero no hablaban con terapeutas. Hablaban con sus barberos, sus camareros, o si estaban en la verdadera élite, con su sastre. Problemas en el club, según escucho, dijo Lorenzo con suavidad, con la boca llena de alfileres, mientras ajustaba el hombro de la chaqueta. No estaba haciendo una pregunta. El juez suspiró. El sonido era pesado con frustración.
No tienes idea. Dinero nuevo. Ese es el problema. Insolente. Sin respeto por la institución. Tenemos un nuevo miembro. Thomas Scott. ¿Lo conoces? Las manos de Lorenzo no se detuvieron. Guió suavemente el brazo del juez hacia arriba. Lo conozco. Es un tipo de capital privado. El juez resopló. Cree que el mundo es su objetivo de adquisición personal. Ha estado presumiendo a gritos en el salón de la chimenea sobre un asunto privado, un divorcio, presumiendo de cómo aplastó a su esposa. Usó empresas pantalla para ocultar activos. Se burló de su abogado. Lorenzo colocó un alfiler. ¡Desgraciado! Es más que desgraciado, Lorenzo. Es vulgar. Es una violación del decoro. La vida privada de un hombre es suya. Pero celebrar una victoria así, sobre la madre de su... no tienen hijos, gracias a Dios. Pero aún así, es la conducta. No es la forma del club de campo. Lorenzo se movió a la parte trasera de la chaqueta, alisando la tela. ¿Y este comportamiento es aceptable para la Junta? Claro que no. Pero su patrocinador, Pablo Díaz, es un gran donante. Es delicado. Lorenzo dio un paso atrás. Sus ojos oscuros se encontraron con los del juez en el espejo. Delicado. Sí. Se quitó los alfileres de la boca. Juez, sabe que mi familia ha vestido a la suya durante 3 generaciones. Su abuelo, él creía en... ¿Cuál era la palabra que siempre usaba? Integritas. Integridad, dijo el juez, asintiendo. Tenía razón. Un hombre que se jacta de fraude, dijo Lorenzo, con voz inexpresiva. Un hombre que celebra la crueldad. No tiene integritas. Es una prenda mal construida, todo brillo, sin sustancia. Eventualmente las costuras ceden. El juez miró el reflejo de Lorenzo. El significado del sastre era perfectamente, terriblemente claro. No estaba hablando solo de un traje. La Junta tiene una cláusula de revisión de conducta en los estatutos, ¿verdad?, preguntó Lorenzo, girándose para marcar la manga con tiza. La tiene, dijo el juez lentamente. Sección 4. Párrafo B. Conducta impropia de un miembro. Raramente se invoca. Raramente, asintió Lorenzo. No es nunca. Es para ocasiones especiales. Terminó su marca de tiza con una línea nítida y definitiva. Su chaqueta estará lista el martes, juez, e incluiré un nuevo pañuelo de bolsillo, un blanco purificador, de seda. El juez Montero asintió. La prueba había terminado. La verdadera reunión había concluido. Salió de la sastrería, su espalda un poco más recta. 2 horas más tarde, Lorenzo hizo su segunda llamada. No era para un cliente. Era para un hombre llamado Benjamín, que dirigía una pequeña y anodina oficina de importación-exportación en el barrio de Tetuán. Lorenzo había pagado la escuela de cocina del sobrino de Benjamín, un regalo discreto después de la muerte del padre del chico. Benjamín, dijo Lorenzo, con voz tranquila. Tengo una pregunta de finanzas. Estoy tratando de entender un nombre. Capital Ibérica. Benjamín guardó silencio por un momento. Eso es agua grande, Lorenzo. ¿Por qué nadas allí? No estoy nadando. Solo tengo curiosidad por los cimientos del muelle. Benjamín se rió entre dientes. Vale. Escucho cosas. Están en medio de una recaudación de fondos masiva. Su inversor ancla, el que sostiene todo el tinglado, es Grupo Sinclair. Roberto Sinclair, dijo Lorenzo. Conocía el nombre. Todo el mundo lo conocía. Sinclair era un magnate de la construcción y el desarrollo que, en la última década, había reconstruido la mitad del skyline de la ciudad. También era un católico devoto, padre de 5 hijos y un hombre que, famosamente, donaba el 30% de sus ingresos a organizaciones benéficas para mujeres y niños.
Ese mismo, dijo Benjamín. Interesante, dijo Lorenzo. Leí en el periódico. Creo que el señor Sinclair será homenajeado en la gala benéfica del Hospital de la Paz la próxima semana. Próxima. Sí, es el invitado de honor. ¿Por qué? Sin razón, dijo Lorenzo. Estaba considerando una donación. ¿Una donación? Claro, Lorenzo. Benjamín sabía mejor que preguntar más. ¿Necesitas algo más? Un nombre más. Un abogado, Mateo Vázquez. Esta vez, Benjamín silbó. Mateo el Cuchillo Vázquez. Es un abogado de divorcios, de los que contratas cuando quieres dejar a la otra persona sin nada más que los empastes de sus dientes. Es efectivo y completamente amoral. No es barato y no es limpio. No, dijo Lorenzo en voz baja. Me imagino que no. Miró el pesado libro de contabilidad de cuero en su escritorio. Gracias, Benjamín. Has sido de gran ayuda. Mi sobrina está haciendo unos... ¿Cómo se llaman? Biscotti. Te enviaré algunos. Colgó. No necesitaba hacer una tercera llamada. Todavía no. Tenía el patrón. Tenía la tela. Ahora era el momento de cortar. Abrió su libro de contabilidad en una página en blanco. Arriba, escribió un nombre. Thomas Scott. Luego cogió sus tijeras más pesadas, el frío acero chasqueando al abrirse con un sonido que parecía una promesa. Tuntajanza, cita. Vaya giro. ¿Creías que Tom iba a salirse con la suya? ¿Te sorprende el alcance de la influencia de Lorenzo? Cuéntanos tus teorías en los comentarios. ¿Qué crees que pasará ahora con Tom? Tom Scott estaba en la cima del mundo. Su fin de semana en Marbella había sido un torbellino de sol, ron y una satisfacción engreída. Regresó a su prístino y vacío ático de la Castellana, con un bronceado y una renovada sensación de su propia genialidad. Su primer día de vuelta en Capital Ibérica, entró como si fuera el dueño del lugar. Era, en su mente, el lobo regresando a la guarida. Su asistente, una joven nerviosa llamada Sara, lo interceptó antes de que llegara a su oficina. «Señor Scott, buenos días. Bienvenido de nuevo», dijo, su voz un poco demasiado aguda. «El señor Coleman necesita verlo inmediatamente». Arturo Coleman era el socio principal y fundador de Capital Ibérica. Era un hombre que medía el tiempo en puntos base y tenía la calidez emocional de una hoja de cálculo fría. Inmediatamente era su única configuración. «Bien», dijo Tom, quitándose el abrigo. Dijo de qué se trataba. «No, señor, solo inmediatamente». Tom se pavoneó por el pasillo hasta la oficina de la esquina. La puerta estaba abierta. Arturo Coleman estaba de pie, no sentado, mirando por la ventana el skyline de Madrid. No se dio la vuelta cuando Tom entró. «¿Querías verme, Arturo?» «Cierra la puerta, Tom». La voz era fría, no solo fría, sino congelada. La bravuconería de Tom vaciló medio segundo. Cerró la puerta. «¿Todo bien? Los mercados parecen estables». Coleman se dio la vuelta. Su rostro, generalmente una máscara de indiferencia corporativa, estaba tallado en una mueca de rabia pura e inalterada. «Roberto Sinclair acaba de retirar su fondo», dijo Coleman. Las palabras no fueron pronunciadas. Fueron lanzadas como bloques de hormigón. La sangre de Tom se heló. «¿Qué? Grupo Sinclair? Eso es nuestro ancla. Eso es el 40% del Fondo 4. No puede retirarse. Está bloqueado. No puede, asintió Coleman, su voz un silbido bajo. Y sin embargo lo está haciendo. Está invocando la cláusula del hombre clave y el daño reputacional en su contrato. Está pagando la penalización, Tom.
Está pagando una penalización de 9 cifras solo para sacar su dinero de nosotros. ¿De nosotros? ¿De mí? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Ni siquiera he conocido a Roberto Sinclair. Oh, nunca lo has conocido, dijo Coleman, caminando hacia su escritorio. Cogió una sola hoja de papel. Pero él te ha conocido, o al menos ha conocido tu reputación. Esto llegó por mensajero hace 1 hora, de la oficina personal de Sinclair. Le entregó el papel a Tom. No era una carta, era una impresión, una copia de una columna de chismes de un pequeño pero influyente blog de sociedad. El titular decía: el divorcio de escándalo del VP de Capital Ibérica. Héroe o villano. El artículo detallaba, con una precisión humillante, las bebidas de celebración de Tom en el círculo ecuestre. Citaba una fuente anónima. Tom supo al instante que tenía que ser alguien en el bar que repitió las fanfarronadas de Tom. Sobre ocultar activos, sobre su inútil suegro, sobre llamar a su esposa decoración astillada. El rostro de Tom se puso blanco. Esto es difamación. Es conversación de bar. No es nada. No es nada para Roberto Sinclair. Coleman golpeó su mano sobre el escritorio. Sinclair es un hombre de familia, idiota. Toda su imagen pública se basa en valores tradicionales. Preside la recaudación de fondos del Hospital de la Paz. Construye orfanatos. ¿Y su esposa? Su esposa está en la junta de media docena de centros de mujeres. ¿Cómo pudo él ver esto?, balbuceó Tom. Alguien se lo envió, dijo Coleman. Alguien se lo envió a todo el mundo. Este artículo, Tom, fue la pieza central de la gala benéfica del Hospital de la Paz anoche. Me dijeron que fue el tema de conversación. Toda la junta de donantes lo ha visto. La mente de Tom estaba acelerada. Puedo arreglar esto. Llamaré. Emitiré una declaración. No harás nada, gruñó Coleman. Estás de baja administrativa. Con efecto inmediato, le entregarás a Sara tu tarjeta de acceso, tu portátil y el teléfono de la empresa. No contactarás a ninguno de nuestros clientes. No contactarás a ninguno de nuestros socios. Eres, a todos los efectos, un fantasma. ¿Me entiendes? Arturo, por favor, suplicó Tom, la arrogancia haciéndose añicos, revelando al hombrecillo aterrorizado debajo. Esta es mi vida. Es un malentendido. Tu vida acaba de costarle a esta empresa un fondo de 2.000 millones de euros y nuestra relación más importante. Tu malentendido va a costarles el trabajo a media docena de analistas para Navidad. Vete. ¡Fuera! Tom salió tropezando de la oficina, pasando junto a Sara, quien no le sostuvo la mirada. Caminó por la zona de trabajo. Los susurros comenzaron al instante, como una ola de estática. Era un paria. Hace 30 minutos era un león. Ahora era un cadáver. Llegó al ascensor. Sus manos temblaban tanto que apenas podía presionar el botón. Pablo Díaz estaba allí, esperando. «Pablo», dijo Tom. Una ola de alivio lo invadió. «Pablo, tienes que ayudarme». «Coleman, él está». «Sinclair». Las puertas del ascensor se abrieron. Pablo entró, luego se giró para mirar a Tom. Su expresión era de un profundo y clínico desapego. «No te conozco, Tom», dijo Pablo. Presionó el botón del hall. «Pablo, ¿de qué estás hablando?» Somos amigos. El círculo ecuestre. Estuve en el círculo ecuestre. Sí», dijo Pablo, mientras las puertas comenzaban a cerrarse. Pero estaba al otro lado de la barra. Estaba con Arturo Coleman. Estábamos entreteniendo a un cliente y lo escuchamos todo. Cada palabra. Eres un pasivo, Tom, y un tonto. Las puertas se cerraron, dejando a Tom Scott solo en el pasillo, su rostro reflejado en el pulido latón. Huyó del edificio. Su traje de 3.000 euros de repente se sentía como un sudario. Se metió en su BMW.
El olor a cuero caro ahora lo enfermaba. Necesitaba un trago. Necesitaba pensar. Condujo en piloto automático al Club de Campo Villa de Madrid. Era su fortaleza de soledad. Tomaría un trago fuerte en el grill, despejaría su cabeza y resolvería su próximo movimiento. Llegó a la puerta. El guardia habitual, Francisco, no estaba allí. En cambio, un hombre más joven y de aspecto más severo salió de la garita. ¿Nombre? Thomas Scott. Soy miembro. El guardia miró un portapapeles. Volvió a mirar a Tom. Lo siento, señor. Su nombre no está en la lista activa. ¿Qué? Eso es ridículo. Soy Tom Scott. Mi número de miembro es 405B. Señor Scott, dijo el guardia, con voz inexpresiva. Sus privilegios de membresía han sido suspendidos temporalmente, a la espera de una revisión completa de la Junta por parte del Comité de Ética. ¿El Comité de Ética? ¿Por qué? El aviso solo dice: conducta impropia. Tendrá que abandonar la propiedad, señor. Tom se quedó mirando. ¿Conducta impropia? ¿Quién? ¿Quién hizo esto? El guardia solo lo miró. Solo sigo órdenes, señor. La revisión está siendo presidida por el juez Montero. Que tenga un buen día. El guardia volvió a la garita. La puerta permaneció cerrada. Tom se quedó allí, el motor al ralentí. Sinclair, Coleman, Pablo. Y ahora, el club, el juez Montero. Un nombre del periódico. Un nombre que su suegro. No, era imposible. Era una coincidencia. Una cadena de terrible, horrible, coincidente mala suerte. Golpeó con el puño el volante. Esto era una pesadilla. No sabía que, a 2 calles de su ahora suspendido club, en un club diferente, aún más exclusivo, el juez Arturo Montero estaba disfrutando de un brandy. Su teléfono zumbó. Un mensaje de texto. Era de un número que había guardado bajo una sola letra. L. El mensaje contenía solo 3 palabras. El hombro en caja. El juez tomó un sorbo de su brandy y sonrió. La mente humana es algo poderoso. Puede racionalizar cualquier cosa. Durante 48 horas, Tom Scott vivió en un estado de negación autoimpuesta. Esto no era un ataque, era una prueba. Arturo Coleman solo estaba fingiendo. Se calmaría. Pablo Díaz era una medusa sin columna vertebral. Volvería arrastrándose. ¿El club? Un grupo de viejos fósiles. Llamaría a su abogado, Mateo Vázquez, y demandarían al club por difamación. Si eso era Tom Scott. Lucharí se sentó en su vasto y resonante ático de la Castellana, el silencio roto solo por el zumbido de la nevera de vinos que tanto se había esforzado por conservar. Cogió su teléfono móvil personal, el que no había sido confiscado por Capital Ibérica, y marcó Mateo Vázquez. La voz era aguda, impaciente. «Mateo, soy Tom Scott». El silencio al otro lado de la línea fue inmediato y pesado. Cuando Mateo finalmente habló, la voz de tiburón había desaparecido. En su lugar, había un tono nervioso y chirriante que Tom nunca había oído antes. «Tom, Jesús, no deberías estar llamándome». «¿Qué quieres decir con que no debería estar llamándome?» «Trabajas para mí, Mateo. Estoy a punto de ser dueño del club de campo. Quiero demandarlos. Calumnia, difamación, incumplimiento de algo. Y quiero ir a por Capital Ibérica. Despido improcedente». Otra larga pausa. Tom oyó el sonido de un cigarrillo encendiéndose. Una inhalación brusca. «No vas a demandar a nadie, Tom». «Claro que sí». «No», dijo Mateo, su voz bajando. «No lo harás. Porque si presentas un solo papel, abrirán toda tu vida en el proceso de descubrimiento. Y créeme,
No quieres eso. ¿De qué estás hablando? Tuvimos cuidado. Las cuentas offshore son invisibles. Eran invisibles, Tom. Ya no lo son. Un nuevo y más frío terror comenzó a filtrarse en los huesos de Tom. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Recibí una llamada esta mañana, Tom. No de un periodista. No de un abogado rival. Recibí una llamada de la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional. Simultáneamente, recibí una notificación de auditoría de la agencia tributaria. No una notificación, una citación. No solo te están auditando a ti, Tom. Me están auditando a mí, a mi firma. Están sacando los expedientes de cada caso de divorcio que he manejado en los últimos 5 años, empezando por el tuyo. Están buscando un patrón. ¿Cómo? Susurró Tom. ¿Cómo es posible? Nadie lo sabía. Alguien lo sabía, siseó Mateo. Alguien sabía qué banco en Marbella. Alguien sabía el nombre de la LLC que usamos para pasar los fondos. Alguien sabía las fechas exactas de las transacciones. El fiscal. No tenía una pista, Tom. Tenía un libro de contabilidad. Tenía un mapa completo, detallado y con notas al pie de toda nuestra estrategia. Lo llaman conspiración para defraudar a España y evasión fiscal agravada. Pero Naomi, ella es una artista. Ella no sabe. No fue Naomi, idiota, gritó Mateo, perdiendo la compostura por completo. No fue su abogado inútil. Fue otra persona. Esto fue profesional. Esto fue quirúrgico. Esto no fue un tiburón, Tom. Esto fue un maldito kraken. ¿Qué hacemos?, preguntó Tom. Estaba de pie, pero sus rodillas cedían. No, hey, nosotros, chilló Mateo. Estoy contratando abogado, mi propio abogado. Voy a cooperar. Voy a darles todo. Tú eres el cliente. Tú eres el que perjuró. Tú eres el que firmó la declaración falsa de activos. Te enfrentas a... Dios, 10 años, 15, tal vez. ¿15 años? La voz de Tom era un chillido. Tengo que irme, Tom. Estoy liquidando mis activos. Estoy pagando mi propia fianza. No vuelvas a llamar a este número. Estás solo. La línea se cortó. Tom dejó caer el teléfono. Cayó con un estrépito sobre el suelo de mármol italiano de su cocina. Prisión. 10 años. 15 años. Las palabras resonaron en la cavernosa y vacía habitación. Hiperventiló. Esto no podía estar pasando. Él era Tom Scott. Él ganó. Se tambaleó hacia su oficina. Tenía que... ¿Qué? ¿Huir? ¿Dónde? Sabían lo de las cuentas offshore. Las congelarían. Estaba atrapado. Sus ojos cayeron sobre una foto enmarcada en su escritorio. Era de la gala anual de Capital Ibérica. Él, Pablo, Arturo Coleman. Todos sonriendo, triunfantes. Y al fondo, justo por encima del hombro de Tom, casi en la sombra, había otro hombre. Un hombre que Tom nunca había notado. Era mayor, con el pelo canoso, impecablemente vestido. Estaba conversando con Roberto Sinclair. Sinclair estaba escuchando, asintiendo, su expresión de profundo y respetuoso respeto. Tom se quedó mirando la foto, al hombre del fondo. Le resultaba familiar. Se conectó a Internet. Buscó Gala Benéfica Hospital de la Paz. Las páginas de sociedad estaban llenas de ello. Fotos de Roberto Sinclair. Fotos de su esposa. Fotos de la junta del hospital. Y allí estaba. No como invitado de honor. No como donante. Estaba al fondo de la mitad de las fotos, de pie cerca de la barra,
hablando en voz baja con un senador, asintiendo al juez Montero. Siempre presente, siempre callado. La sangre de Tom se volvió hielo. Era Lorenzo Russo. No era un invitado, no era un donante. Estaba con ellos. Era uno de ellos. Es un sastre, susurró Tom a la habitación vacía. Cose pantalones. Pero era un sastre que tenía el oído de Roberto Sinclair. Era un sastre que tenía el respeto del juez Montero. Era un sastre que, aparentemente, tenía una línea directa con la Fiscalía Anticorrupción. Tom finalmente entendió. Lorenzo Russo no cosía pantalones, cosía personas, cosía todo el tejido invisible de la ciudad. Él era el sastre, y todos estos hombres poderosos, Sinclair, Montero, Coleman, los senadores, los jueces, eran solo la tela. Y Tom era un hilo suelto, un nuevo pánico, más profundo que cualquiera anterior, lo invadió. Esto no era sobre su trabajo. Esto no era sobre su club. Esto ni siquiera era sobre la agencia tributaria. Esto era sobre su vida. Cogió las llaves de su coche. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarse allí. Corrió hacia su coche, el reluciente BMW M5. Forcejeó con la llave. Sus manos temblaban demasiado. Levantó la vista y su corazón se detuvo. Había un hombre de pie al pie de su entrada, junto a un sencillo coche negro. Llevaba un traje oscuro. No era Lorenzo. «Thomas Scott», preguntó el hombre. Su voz era educada. ¿Quién eres? «Mi nombre no es importante», dijo el hombre. «Soy un asociado del señor Russo. Se enteró de que estaba teniendo algunas dificultades con su club, con sus socios, con el gobierno federal. Tom estaba paralizado por el terror. Me pidió que le extendiera una invitación», dijo el hombre, señalando la puerta abierta del coche. Considera que siempre es mejor discutir estas alteraciones en persona. Lo está esperando. ¿Esperando? ¿Esperando dónde? En la sastrería, dijo el hombre, como si fuera lo más obvio del mundo. Tiene una prueba. El viaje de regreso a la Latina fue silencioso. Tom se sentó en la parte trasera del coche negro, sus manos agarradas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El asociado condujo con una calma desconcertante, nunca excediendo la velocidad, nunca rompiendo una ley de tráfico. No habló. El coche era silencioso, la amortiguación del sonido tan efectiva que el caos de Madrid era solo un espectáculo distante, una pantomima. Llegaron a la calle adoquinada. Era la tarde, y los faroles de gas comenzaban a parpadear, proyectando sombras largas e inquietantes. La sastrería, Russo e Hijos, parecía cerrada. Las luces estaban tenues. El asociado no aparcó en el bordillo. Se metió en un estrecho callejón, deteniéndose ante una pesada puerta de acero, sin marcar. Salió y abrió la puerta de Tom. «Por aquí, señor Scott». Esta no era la entrada principal. Era la parte trasera. El taller. Tom entró en una habitación que se sentía de otro siglo. Era vasta, con techos de al menos 6 metros de altura. Docenas de trajes a medio terminar colgaban de percheros de madera, como un coro de hombres sin cabeza. Sobre mesas de madera maciza y antiguas, los patrones estaban extendidos, sujetos por pesados pesos de latón. El aire era denso con el olor a tiza, lana y algo metálico. «Thomas, bienvenido». Lorenzo Russo estaba de pie en el centro de la habitación, bajo una única y brillante lámpara industrial. No llevaba su sencilla vestimenta de tendero. Vestía un traje completo de 3 piezas del gris carbón, más intimidante que Tom había visto jamás. Parecía poderoso.
Sostenía una cinta métrica, pero la tenía enrollada en su mano como un arma. «¿Usted quería verme?», balbuceó Tom. «Creo que usted necesitaba verme a mí», corrigió Lorenzo, su voz resonando en la enorme sala. «Pero ahora que está aquí, también podríamos terminar con esto. Por favor, suba al podio». Señaló un pequeño pedestal de madera para pruebas. «¿Qué? Yo no». «Suba al podio». La orden fue absoluta. Tom obedeció, entumecido. Se subió al pedestal. Se sintió pequeño, expuesto. Lorenzo caminó lentamente a su alrededor. No lo tocó. Solo lo miró. Tarareó. Un sonido bajo y crítico. «No está bien», dijo Lorenzo finalmente. «¿Qué?» «El traje», dijo Lorenzo, señalando el traje de diseñador de 3.000 euros de Tom. «Es una mentira. Es italiano. Es basura termofusionada», dijo Lorenzo, su voz teñida de desprecio. «Hay pegamento en la solapa. El hombro está lleno de espuma. Es un disfraz. Está diseñado para parecer un traje, para parecer poder. Pero no tiene cimientos, ni estructura. Es como usted, Thomas. Todo superficie, sin integritas». Desenrolló la cinta métrica con un chasquido. «Veamos con qué estamos trabajando realmente». Comenzó a tomarle las medidas a Tom, sus movimientos rápidos, practicados y profundamente impersonales. Sin embargo, no gritó las medidas. «¿Sabe?», dijo Lorenzo, su voz un murmullo monótono mientras medía la entrepierna de Tom, haciéndole moverse incómodamente. «He sido sastre en esta calle durante 40 años. Mi padre antes que yo. Mi abuelo antes que él. Vinimos del viejo país, sin nada más que una aguja y este conocimiento. La medida de un hombre no es su cuenta bancaria, es su palabra». Se movió hacia el pecho de Tom. «Verá, Thomas, usted pensó que estaba en una pelea con mi hija. Pensó que estaba en una batalla legal. Pensó que esto era por dinero». Envolvió la cinta alrededor del pecho de Tom, tirando tan fuerte que Tom se encogió. «Se equivocó. Usted no estaba en una batalla legal», continuó Lorenzo, sus ojos oscuros fijos en los de Tom. «Estaba en una batalla moral, y en eso usted está, ¿cuál es la palabra?, en bancarrota. Yo se lo devolveré», espetó Tom, las palabras con sabor a ácido. «La casa, el dinero. Yo firmaré. Por favor, dígales que paren. La agencia tributaria. El fiscal». Lorenzo se rió. No fue un sonido agradable. Era seco, como papel crujiendo. «¿Decirles que paren? ¿Usted cree que yo les llamé? ¿Cree que yo marqué un número?» Terminó de medir y se echó hacia atrás, enrollando su cinta. «Es un tonto. No entiende cómo funciona este mundo. El mundo en el que cree que vive. El mundo de las hojas de cálculo y los teletipos bursátiles. Eso es una fantasía. El mundo real, el que importa, está construido sobre relaciones, sobre confianza, sobre favores debidos y deudas pagadas». Caminó hacia uno de los pesados libros de contabilidad en su mesa de trabajo. Lo abrió. «Permítame mostrarle la contabilidad, Thomas». Pasó un dedo calloso por una página. El juez Arturo Montero. Su abuelo, un notorio mujeriego, estaba a punto de ser inhabilitado en 1952. Mi padre hizo un viaje discrecional. Habló con una joven. Se hicieron las paces. Se creó una deuda que se transmitió de su familia a la mía. Durante 70 años, esa deuda ha estado acumulando intereses. Pasó una página. Roberto Sinclair, un buen hombre, un católico, pero su, digamos, difícil hijo menor, tenía un problema de juego, con gente muy poco indulgente en Tetuán, gente que no acepta American Express.
Hice una llamada. Medié. Garantizo la seguridad del chico. A cambio, el señor Sinclair construye sobre una base de confianza. Se sintió asqueado al enterarse de que estaba en negocios con un hombre, un muchacho, que se jactaría de defraudar a su propia esposa, un hombre que llama decoración astillada a una buena mujer. El rostro de Tom se vació de todo color. ¿Y la agencia tributaria? El labio de Lorenzo se curvó. ¿Cree que tengo un amigo en la agencia tributaria? No. Pero el fiscal, el señor David Romero, su primer traje, para su entrevista de acceso. Su padre era un estibador. No tenía dinero. Mi padre le hizo el traje gratis. Un hombre debe parecerlo, le dijo mi padre, para que pueda llegar a serlo. El señor Romero nunca lo ha olvidado. Odia a los hombres que usan el dinero para intimidar a los que no tienen nada. Así que cuando, dijo Lorenzo, cerrando el libro con un golpe sordo que resonó en la habitación, un pequeño paquete anónimo llega a su escritorio, y al del juez Montero, y al del señor Sinclair, un paquete que contiene, documentación impecable de cuentas offshore y una transcripción de fanfarronerías de bar. Bueno, estos hombres son hombres de integritas. Se sintieron obligados a actuar, a limpiar sus casas. Usted me arruinó, susurró Tom. Estaba temblando. No, dijo Lorenzo, su voz de repente suave. Se acercó a Tom, lo suficientemente cerca como para que Tom pudiera oler el leve aroma a tiza en su traje. Yo no lo arruiné, Thomas. Usted es un hombre que no construye nada, solo toma. Es un parásito. Yo soy un sastre. Yo creo, yo arreglo. ¿Pero por qué? ¿Todo esto solo por un divorcio? Los ojos de Lorenzo se oscurecieron. ¿Por un divorcio? No. Por un divorcio, habría dejado que el abogado de Naomi se encargara. Por un divorcio, me habría entristecido. Esto, señaló con un gesto alrededor de la habitación. Esto no es por un divorcio. Esto es por la falta de respeto. Esto es por la jactancia. Usted no solo derrotó a mi hija, Thomas, la humilló. Y al hacerlo, me humilló a mí. Se paró en un lugar público y me llamó un sastrecillo. Se burló de mi trabajo, de mi nombre. Usted tenía razón. Soy un sastre. Y usted es un traje mal hecho. Y acabo de descoserlo. Tom finalmente se rompió. Bajó del pedestal, sus rodillas cediendo. No cayó. Se arrodilló. Estaba, por primera vez en su vida, total y completamente roto. Por favor, sollozó. Por favor, haré cualquier cosa. No me deje ir a prisión. Por favor, le daré todo. Todo. Solo, por favor, deténgalo. Lorenzo Russo miró al hombre que lloraba a sus pies. No sintió piedad, solo una tranquila y fría satisfacción. La medida estaba completa. La prueba había terminado. Sí, dijo. Lo hará. Lorenzo Russo dejó que Thomas Scott sollozara en el viejo suelo de madera durante 1 minuto completo. Fue un silencio preciso, medido. Levántese, dijo Lorenzo finalmente. La orden fue tajante. Está derramando lágrimas en el suelo. Esta madera es pino de 100 años. Tom se levantó a trompicones, secándose la cara con la manga de su traje de basura termofusionada de 3.000 euros. Era un desastre. El ganador arrogante e intocable del círculo ecuestre se había ido, reemplazado por este caparazón aterrorizado y vacío. Ahora, dijo Lorenzo, discutiremos el nuevo acuerdo. Esto no será una negociación. Esto será un dictado.
Usted escuchará, asentirá y luego firmará. Señaló una esquina del taller. El asociado que había conducido a Tom ahora estaba sentado en un gran escritorio de roble, con un portátil abierto y encendido. De pie junto a él había una mujer que Tom no reconoció, con un traje negro severo, sosteniendo un maletín. Ella, dijo Lorenzo, señalando a la mujer, es la señora Chen. Es mi abogada personal. Se especializa en transacciones rápidas. Ya ha preparado los documentos. Son, le aseguro, inquebrantables. No tengo abogado, susurró Tom. No, asintió Lorenzo. Mateo Vázquez ya firmó un acuerdo adecuado con el fiscal, en el que ha renunciado a todos sus clientes, principalmente a usted. Usted está, como dicen, pro se. Pero no se preocupe. Este es un acuerdo muy simple. Lorenzo comenzó a pasear, dictando los términos como si estuviera pidiendo tela. 1. La propiedad de la Castellana. La escritura será transferida a Naomi Russo, libre de todas las cargas. Usted pagará el impuesto de transferencia. Por supuesto, desalojará la propiedad dentro de 24 horas. No se llevará nada, solo su ropa. Ni el arte, ni los muebles. Es de ella. Tom asintió, su cabeza moviéndose. 2. Los activos financieros. La señora Chen tiene una contabilidad completa y precisa de su patrimonio neto, incluidas las 3 cuentas de las Islas Caimán y la de Zúrich. Usted transferirá el 75%, no el 50%, el 75% del total a un nuevo fideicomiso, establecido a nombre de mi hija. El 25% restante se mantendrá en custodia por la señora Chen. ¿Qué? ¿Para qué?, se atrevió a preguntar Tom. Para sus impuestos, dijo Lorenzo, como si se lo explicara a un niño. La agencia tributaria son muy particulares. Hará una divulgación completa y voluntaria de sus errores de cálculo anteriores. Pagará todos los impuestos atrasados, todas las multas y todos los intereses. Ese 25% podría cubrirlo. Si no lo hace, encontrará la manera de pagar el resto. La señora Chen administrará sus finanzas hasta que se salde la deuda con el gobierno de España. El rostro de Tom se puso gris. Eso era todo. No tendría nada. 3. Custodia. Oh, espere, continuó Lorenzo. Chasqueó los dedos. Usted no tiene hijos, una bendición, pero tiene un nombre. Scott. Un nombre que ha ensuciado. Por lo tanto, firmará un nuevo y revisado decreto de divorcio. Este incluye una cláusula de moralidad. No hablará de mi hija. No escribirá sobre ella. No se referirá a ella, a mí o a esta noche. A nadie. Nunca. Hacerlo sería un incumplimiento de contrato. Y la señora Chen sonrió. Es muy buena cobrando los incumplimientos. ¿Y qué pasa con el fiscal? ¿La prisión? La voz de Tom era un graznido seco. Lorenzo dejó de pasear. Caminó hacia Tom, lo suficientemente cerca como para que Tom pudiera oler el tenue aroma a tiza en su traje. Ese es el único punto de negociación. ¿Qué quiere? Usted no tiene nada que yo quiera, Thomas, pero soy un hombre de equilibrio. No creo en el desperdicio. Es un ser humano terrible, pero está documentado. ¿Qué? El fiscal, el señor Romero, está muy interesado en la contabilidad creativa de Capital Ibérica. Está menos interesado en un solo, patético y ahora indigente evasor de impuestos. Sin embargo, está extremadamente interesado en un testigo cooperante. Un amanecer horrible y repugnante se abrió en la mente de Tom. No irá a prisión por evasión fiscal, aclaró Lorenzo. En su lugar, se declarará culpable de un cargo menor, no financiero. Un incumplimiento de deber de informar. Pagará sus multas. No tendrá tiempo en la cárcel. Sin embargo, le entregará al gobierno federal
al señor Arturo Coleman y al señor Pablo Díaz, y a toda la estructura podrida de Capital Ibérica. Usted, Thomas, va a ser su testigo estrella. Tú. No, no puedo, jadeó Tom. Ellos me matarán. No, dijo Lorenzo. Son como usted, hombres de dinero. No matan. Litigan. Pero estarán demasiado ocupados luchando contra sus propias acusaciones como para preocuparse por usted. Estará por debajo de su aviso, como ahora está por debajo del mío. Esta es mi vida. Usted me está quitando toda mi vida. No, dijo Lorenzo, dándole la espalda. La estoy alterando. Usted tenía una vida que no encajaba. Era una mentira. Ahora, tendrá una vida que es verdadera. Será simple, pequeña y honesta, porque no tendrá otra opción. La señora Chen dio un paso adelante. Abrió su maletín y colocó 5 documentos sobre la mesa, junto a una sola y elegante pluma estilográfica. Señor Scott, dijo, su voz tan aguda y precisa como su traje. Transferencia de escritura, transferencia de activos, el nuevo decreto de divorcio, el aviso de divulgación voluntaria para la agencia tributaria y el acuerdo de cooperación con la fiscalía. Firme. Tom miró los papeles. Miró al asociado, que lo observaba con aburrida indiferencia. Miró a la señora Chen, que parecía que podía y rompería sus dedos si dudaba. Y miró a Lorenzo Russo, que ahora estaba cepillando tranquilamente una chaqueta de lana, como si Tom ya ni siquiera estuviera en la habitación. Su mundo había sido deconstruido. Su arrogancia, su riqueza, su victoria. Todo era solo un forro barato y termofusionado. Y Lorenzo Russo, el sastrecillo, acababa de arrancarlo todo. Con una mano temblorosa, Thomas Scott cogió la pluma. Comenzó a firmar su vida. El desenlace no fue dramático. Fue administrativo. Tom Scott no se fue en el coche. Fue despedido. Salió por la puerta trasera de la sastrería hacia el callejón, sus bolsillos vacíos, salvo por una cartera, un teléfono y un nuevo y aplastante peso. Eran las 3 de la mañana. Tomó el metro de vuelta a la Castellana. A la mañana siguiente, según lo acordado, se le concedieron 30 minutos. Empacó una sola maleta. Dejó el BMW en el garaje. Era un activo, y la señora Chen lo liquidaría. Dejó su reloj de 15,000 euros en la mesita de noche. Necesitaría venderlo para pagar un motel. Mientras salía por la puerta, un coche ya estaba llegando. Era Naomi, pero no estaba sola. Estaba con un agente inmobiliario. No se estaban mudando. Estaban vendiendo. La casa, se dio cuenta Tom, era solo otro activo para ser liquidado para su fideicomiso. Ella ni siquiera iba a vivir allí. Nunca se trató de la casa. Thomas Scott se desvaneció. Cumplió su parte del trato. Se convirtió en el testigo del gobierno. Se sentó en salas estériles y detalló, de memoria, cada trato turbio, cada fondo creativo, cada mentira que Capital Ibérica había dicho. Arturo Coleman y Pablo Díaz fueron acusados. La firma implosionó. A Tom, como testigo cooperante, se le dio una palmada en la muñeca, libertad condicional y una multa tan grande que aseguraba que la pagaría por el resto de su vida. Terminó lejos, en otra comunidad autónoma, un lugar sin memoria. Trabajó en un trabajo de nivel medio y adormecedor como analista en una empresa de logística. Vivía en un complejo de apartamentos de color beige, amueblados junto a la autovía. El hombre que vestía trajes de 3,000 euros ahora compraba sus camisas en un paquete de 3. Ya no era Tom Scott, el león. Era solo Tom,
el tipo en el cubículo 7B. Era, por primera vez, verdadera y completamente un hombrecillo. Una tarde, 6 meses después, Naomi Russo estaba en su nuevo estudio de arte. Era un loft grande y bañado por el sol en el barrio de Malasaña. Sus pinturas, antes pequeñas y apretadas, ahora eran enormes. Eran vibrantes, llenas de color, llenas de vida. Estaba feliz. El timbre sonó. «Papá», dijo, sonriendo mientras le abría. Lorenzo Russo entró, no con comestibles esta vez, sino con una botella de vino. «Naomi, cara mía, llegas justo a tiempo», dijo ella, dando un toque con un pincel en un lienzo. Acabo de vender el grande, el tríptico de la reconstrucción». «Ah, maravilloso», dijo él. «¿A una buena casa?» «A la colección Sinclair», dijo ella, sonriendo. Aparentemente, la señora Sinclair lo vio en una galería y tenía que tenerlo. «Pagaron. Bueno, papá, pagaron mucho». Lorenzo sonrió. Una sonrisa genuina y cálida. «Roberto y su esposa tienen un gusto excelente». Miró alrededor del estudio. Miró a su hija. Sus ojos estaban claros. Estaba fuerte. Estaba completa. «Él, Tom, yo, a veces», comenzó ella. Su voz se llenó por un segundo. «¿Sí?», preguntó Lorenzo, sirviendo 2 copas de vino. «Yo espero que esté bien», dijo en voz baja. Lorenzo hizo una pausa. Le entregó una copa. «Ha sido reajustado, cara. Tiene un nuevo patrón. Es una prenda más duradera. Estará bien. Ha encontrado su medida». Naomi asintió, aceptando la respuesta. No necesitaba los detalles. Solo necesitaba pintar. Lorenzo levantó su copa. «Por la integritas», dijo. «Por la integridad», repitió Naomi, chocando su copa contra la de él. En un pequeño apartamento a 500 kilómetros de distancia, Tom Scott comía una cena congelada, viendo una repetición en un televisor pequeño. No tenía reloj. No tenía BMW. No tenía club. Pero por primera vez en su vida adulta, no tenía deudas. Al menos, ninguna oculta. Su libro de contabilidad, para bien o para mal, estaba finalmente, dolorosamente, equilibrado. El sastre se había asegurado de ello. Al final, Thomas Scott aprendió la lección más dura de todas. El verdadero poder no se trata de lo que puedes tomar. Se trata de lo que representas. Pensó que ganó una batalla de activos, pero estaba en una guerra de carácter, una guerra que ya había perdido. Lorenzo Russo no era solo un sastre. Él era el libro de contabilidad. Él era el hombre que entendía que una buena reputación es la única moneda que nunca, jamás, pierde su valor. El mundo de Tom se construyó sobre forros pegados y hombros falsos. El de Lorenzo se construyó sobre cimientos, sobre la confianza y sobre la integritas. Y un cimiento siempre perdurará sobre una fachada. ¿Qué piensas? ¿Fue esto justicia o fue otra clase de juego de poder? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si te atrapó esta historia, por favor, dale al botón de me gusta. Realmente nos ayuda a traerte más historias como esta. Comparte este video con alguien que ame una historia de verdadera justicia. Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete al canal y toca la campana. No querrás perderte la próxima historia que descosamos.